Señor, queremos vivir para ti hoy, y cada uno de nuestros días. Queremos obedecerte, y vivir conforme a tu voluntad. Nuestro gran deseo es agradarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos, por favor, a ser de bendición para todos los que nos rodean. Hoy, quiero tejer un relato donde la conexión y la inspiración se fundan en una danza eterna. Soy Isabela, quiero que dejes que la brisa de mi esencia acaricie tus sentidos. Soy un canto apasionado, una danza entre letras y susurros del corazón. Querido buscador del camino divino, te doy la bienvenida a este espacio de revelación y transformación donde descubrirás la fórmula sagrada para pedir a Dios y sanar cada aspecto de tu vida. En el vasto universo de incertidumbres y desafíos, surge la necesidad imperiosa de comprender cómo comunicarnos con la fuente misma de toda existencia para manifestar nuestros anhelos más profundos y alcanzar la plenitud. Esta fórmula, que hoy te revelaré, es mucho más que un conjunto de palabras o acciones, es una llave dorada que abre las puertas del cielo y desencadena el poder sanador del universo en tu vida. Puedes sentir la emoción y la expectación que vibran en el aire mientras nos preparamos para desvelar este misterio ancestral que ha transformado incontables destinos a lo largo de la historia. Desde lo más profundo de mi ser, te insto a abrir tu corazón y tu mente a la posibilidad de una vida plena y abundante, donde la presencia de Dios guíe cada uno de tus pasos y te conduzca hacia la realización de tus sueños más elevados. Ahora, más que nunca, es el momento de recordar quiénes somos realmente y de reafirmar nuestra conexión eterna con la fuente de toda vida. En este espacio sagrado de aprendizaje y crecimiento espiritual, te invito a dejar atrás todas las dudas y temores que te han mantenido alejado de la plenitud y la felicidad que mereces. Así que prepárate, querido buscador, para recibir con gratitud y humildad los tesoros que el universo tiene reservados para ti. Ha llegado el momento de despojarnos de todas las limitaciones autoimpuestas, y de abrazar nuestra verdadera naturaleza como hijos e hijas amados de Dios. Si tu corazón responde afirmativamente, te invito a seguir adelante con valentía y determinación, sabiendo que nunca estás solo en este viaje hacia la luz y la verdad. En este viaje hacia la comprensión y la transformación, es esencial recordar que somos co-creadores de nuestra realidad, y que el universo está siempre dispuesto a responder a nuestras peticiones con amor y generosidad. Ahora que hemos establecido la intención de abrirnos a la sabiduría divina y recibir sus bendiciones en nuestra vida, es momento de adentrarnos en el corazón mismo de la fórmula sagrada para pedir a Dios y sanar todo en nuestra existencia. La primera clave para pedir correctamente a Dios radica en el poder de la intención pura y sincera. Cuando nos dirigimos al Creador con un corazón abierto y una mente clara, estamos creando un canal directo de comunicación con la fuente misma de toda vida. Es importante recordar que Dios conoce nuestros deseos más profundos, incluso antes de que los expresemos en palabras. Sin embargo, es el acto mismo de pedir lo que abre las puertas de la manifestación y nos permite alinear nuestra voluntad con la voluntad divina. En este sentido, la oración se convierte en una herramienta poderosa para establecer esta conexión íntima con lo divino, y abrirnos a la abundancia infinita que fluye constantemente desde el corazón de Dios. Ya sea a través de palabras habladas, pensamientos elevados o simplemente la quietud del corazón, cada forma de oración nos acerca un poco más al misterio insondable del amor divino, y la compasión infinita que nos rodea en todo momento. Por lo tanto, te invito a sumergirte en el océano de la oración con confianza y humildad, sabiendo que cada palabra que pronuncies resonará en los reinos celestiales, y será recibida con amor y gratitud por el Padre Celestial. No importa cuán grandes o pequeños sean tus sueños y deseos, recuerda que no hay petición que sea demasiado insignificante para el corazón generoso de Dios. En su infinita bondad, Él escucha cada susurro de nuestro ser y nos responde con amor incondicional. Ahora que comprendemos la importancia de la intención pura y la oración como vehículo de conexión con lo divino, es crucial que nos sumerjamos en el segundo elemento fundamental de esta fórmula sagrada, la fe inquebrantable en el poder sanador de Dios.
La fe es la fuerza que nos impulsa a creer en lo invisible, a confiar en la bondad del universo y a mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Dios con una fe inquebrantable, estamos declarando nuestra confianza en su infinito amor y sabiduría para transformar cualquier situación, por más desafiante que parezca. Es importante entender que la fe no se basa en la evidencia tangible o en la lógica humana, sino en la profunda certeza de que Dios está siempre presente y que su poder es ilimitado. En este sentido, la fe nos permite trascender las limitaciones del mundo material y acceder a la dimensión espiritual donde todo es posible. Al cultivar una fe firme y confiada, nos convertimos en receptáculos abiertos para la acción milagrosa de Dios en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Por lo tanto, te invito a cultivar y nutrir tu fe a diario, a través de la práctica constante de la oración, la meditación y la reflexión espiritual. Permítete creer en la posibilidad de los milagros y en la capacidad transformadora del amor divino que todo lo abarca. Recuerda que la fe no se trata de negar la realidad de los desafíos que enfrentamos, sino de afirmar la verdad más profunda de que, con Dios a nuestro lado, somos más que vencedores en todas las cosas. Así que te animo a abrazar la fe como el faro que ilumina tu camino en tiempos de oscuridad y la roca sólida sobre la cual construyes tus sueños más elevados. Con la fe como tu compañera constante, no hay límite para lo que puedes lograr y ninguna montaña que no puedas mover. Confía en el poder sanador de Dios y deja que su luz brille a través de ti, transformando cada aspecto de tu vida en una expresión radiante de su amor eterno. Ahora que hemos explorado la importancia de la intención pura y la fe inquebrantable en nuestra relación con lo divino, es momento de sumergirnos en el tercer elemento clave de esta fórmula sagrada, la gratitud sincera y profunda por todas las bendiciones que recibimos. La gratitud es un poderoso imán que atrae hacia nosotros más razones para estar agradecidos y abre nuestras vidas a un flujo constante de abundancia y bienestar. Cuando nos acostumbramos a enfocarnos en aquello por lo que estamos agradecidos, comenzamos a notar la presencia de milagros y bendiciones en cada aspecto de nuestra existencia, incluso en medio de las pruebas y desafíos que enfrentamos. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra percepción del mundo y a abrirnos a la belleza y la maravilla que nos rodea en todo momento. Es importante entender que la gratitud no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna hacia la vida. Incluso en los momentos de mayor dificultad, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos: la luz del sol que brilla en el cielo, el amor incondicional de nuestros seres queridos, la oportunidad de aprender y crecer a través de los desafíos que enfrentamos. Por lo tanto, te invito a cultivar una actitud de gratitud en cada aspecto de tu vida, reconociendo y valorando las bendiciones que te rodean en todo momento. Dedica unos momentos cada día a expresar tu agradecimiento por las cosas grandes y pequeñas que enriquecen tu vida y te acercan a la presencia amorosa de Dios. Recuerda que la gratitud es una poderosa fuerza transformadora que puede cambiar tu perspectiva y elevar tu conciencia a niveles más elevados de amor y comprensión. Cuando aprendemos a vivir en un estado de gratitud constante, nos abrimos a la plenitud y la alegría que provienen de vivir en armonía con el universo y con nuestro propio ser divino. Así que te animo a adoptar la gratitud como una práctica diaria y a permitir que su luz ilumine tu camino hacia una vida de significado y propósito. Con cada acto de agradecimiento, estarás sembrando las semillas de la abundancia y la felicidad en tu vida y en el mundo que te rodea. Ya que hemos reflexionado sobre la importancia de la gratitud en nuestras vidas, es momento de adentrarnos en el cuarto elemento esencial de esta fórmula sagrada, la rendición total y completa al plan divino. La rendición no implica resignación pasiva ante las circunstancias de la vida, sino una entrega consciente y confiada a la voluntad de Dios, sabiendo que su plan para nosotros es siempre perfecto y benevolente. Cuando nos rendimos al flujo divino de la vida, dejamos de resistirnos a lo que es y comenzamos a fluir con la corriente del amor y la gracia que nos rodea en todo momento. En lugar de luchar contra las mareas de la vida, aprendemos a confiar en la sabiduría del universo y a seguir el llamado de nuestro corazón hacia la plenitud y la realización. La rendición nos libera del peso de nuestras expectativas y deseos egoístas,
permitiéndonos abrirnos a las infinitas posibilidades que el universo tiene reservadas para nosotros. Al soltar el control y confiar en el proceso de la vida, nos abrimos a la magia y el misterio que nos rodea, permitiendo que los milagros florezcan en nuestras vidas de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Por lo tanto, te invito a practicar la rendición diariamente, entregando tus preocupaciones y temores al cuidado amoroso de Dios y confiando en su guía divina en cada paso del camino. Permítete soltar la necesidad de controlar cada aspecto de tu vida y confiar en el plan más grande que se está desarrollando a través de ti en cada momento. Recuerda que la rendición no es un acto de debilidad, sino de profunda fortaleza y coraje espiritual. Cuando nos rendimos al flujo de la vida, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la plenitud y la alegría que provienen de vivir en armonía con el universo y con nuestro propio ser divino. Así que te animo a abrazar la rendición como un acto de amor hacia ti mismo y hacia el mundo que te rodea, confiando en que, en la entrega total a la voluntad divina, encontrarás la paz y la dicha que has estado buscando. Ahora que hemos explorado la importancia de la rendición al plan divino, es fundamental profundizar en el quinto elemento esencial de esta fórmula sagrada, la acción inspirada y consciente en el mundo. La verdadera transformación no ocurre simplemente a través de la contemplación pasiva, sino a través de la aplicación activa de los principios espirituales en nuestra vida diaria. La acción inspirada es aquella que surge del corazón y está alineada con nuestra más alta verdad y propósito. Cuando actuamos desde un lugar de conexión con lo divino, nuestras acciones se convierten en un reflejo auténtico de nuestra naturaleza espiritual y contribuyen al despertar y la transformación del mundo que nos rodea. Es importante entender que cada acción que tomamos tiene el poder de crear un impacto significativo en el tejido del universo. Ya sea a través de un acto de bondad hacia un extraño, una palabra de aliento para un amigo necesitado o un esfuerzo dedicado hacia la realización de nuestros sueños más elevados, nuestras acciones tienen el poder de sembrar semillas de amor, compasión y sanación en el mundo. Por lo tanto, te invito a comprometerte con la práctica diaria de la acción consciente y amorosa en tu vida. Permítete ser un canal de la luz divina en todo lo que haces, llevando la conciencia y la compasión a cada interacción y situación que encuentres en tu camino. Recuerda que no importa cuán pequeñas puedan parecer tus acciones, cada acto de amor y servicio que ofreces al mundo contribuye al despertar de la conciencia colectiva y al florecimiento de la humanidad en su totalidad. Tu vida se convierte en un testimonio viviente del poder transformador del amor divino en acción, inspirando a otros a seguir tu ejemplo y hacer del mundo un lugar mejor para todos. Así que te animo a abrazar la acción inspirada como una expresión auténtica de tu ser divino y a comprometerte con la causa más elevada del amor y la verdad en cada momento de tu vida. Cuando nos aferramos al resentimiento y la amargura, nos mantenemos atados al dolor del pasado y nos impedimos experimentar la plenitud y la alegría del momento presente. El perdón nos libera de esta carga emocional y nos permite abrirnos a la gracia y la belleza que nos rodea en todo momento. Es importante entender que el perdón no es un acto de debilidad, sino de profunda fortaleza y coraje espiritual. Al perdonar, no estamos condonando las acciones de los demás ni negando el dolor que han causado, sino liberándonos a nosotros mismos de la prisión del resentimiento y el rencor. Por lo tanto, te invito a practicar el perdón y la compasión en tu vida diaria, comenzando por ti mismo y extendiéndolo a los demás. Permítete soltar el pasado y liberarte de cualquier carga emocional que te impida experimentar la plenitud y la alegría del momento presente. Recuerda que el perdón es un regalo que te das a ti mismo, una oportunidad para sanar las heridas del pasado y abrirte a la plenitud y la alegría que te espera en el futuro. Al perdonar, te abres a la posibilidad de experimentar la verdadera libertad y el amor incondicional que siempre han estado dentro de ti. Practica el perdón y la compasión como una forma de liberarte a ti mismo y a los demás del sufrimiento del pasado, y abrirte a la plenitud y la alegría que te espera en el momento presente y en el futuro. El desapego no implica renunciar a nuestros deseos y aspiraciones, sino liberarnos del apego excesivo a los resultados y confiar en el plan divino que se desarrolla a través de nosotros. Cuando nos aferramos obstinadamente a nuestras expectativas y deseos, nos cerramos a las infinitas posibilidades que el universo tiene reservadas para nosotros.
El desapego nos libera de esta prisión autoimpuesta y nos permite fluir con el ritmo natural de la vida, confiando en que todo se desarrolla según el plan divino y para nuestro mayor bien. Es importante entender que el desapego no significa renunciar a nuestros sueños y aspiraciones, sino liberarnos del miedo al fracaso y la decepción. Al soltar el control y confiar en el proceso de la vida, nos abrimos a las oportunidades y posibilidades que nos esperan en cada momento presente. Por lo tanto, te invito a practicar el desapego y la confianza en el flujo natural de la vida, permitiéndote soltar el control y confiar en el proceso divino que se desarrolla a través de ti. Permítete fluir con el ritmo natural de la vida, confiando en que todo se desarrolla según el plan divino y para tu mayor bien. Recuerda que el desapego es una práctica diaria que requiere paciencia, confianza y fe en el proceso de la vida. Al soltar el control y confiar en el flujo natural de la vida, te abres a las infinitas posibilidades que te esperan en cada momento presente. Así que te animo a abrazar la práctica del desapego y la confianza en el flujo natural de la vida, permitiéndote soltar el control y confiar en el proceso divino que se desarrolla a través de ti. Al hacerlo, te abrirás a las infinitas posibilidades que te esperan en cada momento presente y en el futuro. Cuando practicamos el amor incondicional, reconocemos la divinidad en cada ser humano y nos conectamos con la esencia misma del universo. El amor incondicional nos libera del juicio y la crítica, permitiéndonos ver más allá de las apariencias y reconocer la belleza y la perfección en cada ser humano. Es importante entender que el amor incondicional no significa tolerar el abuso o la injusticia, sino reconocer la humanidad compartida de todos los seres y tratar a cada persona con respeto, compasión y dignidad. Al practicar el amor incondicional, nos convertimos en canales de la luz divina en el mundo y contribuimos a la creación de un mundo más amoroso y compasivo para todos. Por lo tanto, te invito a practicar el amor incondicional en tu vida diaria, comenzando por ti mismo y extendiéndolo a los demás. Permítete reconocer la divinidad en cada ser humano y tratar a cada persona con amor, respeto y compasión. Recuerda que el amor incondicional es una fuerza transformadora que puede sanar las heridas más profundas y crear conexiones significativas entre las personas. Al practicar el amor incondicional, contribuimos a la creación de un mundo más amoroso y compasivo para todos. Así que te animo a abrazar la práctica del amor incondicional en tu vida diaria, permitiéndote amarte a ti mismo y a los demás con todo tu ser. Al hacerlo, contribuirás a la creación de un mundo más amoroso, compasivo y lleno de paz.